Vamos a continuar el foro. En esta oportunidad tenemos educación y salud con el convenio de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que estará a cargo del doctor Víctor Cárdenas González. Él es abogado del Instituto Jurídico Latinoamericano. Adelante, doctor Víctor. Buenas tardes. Buenas noches. Doctor Víctor Cárdenas. Ok. A ver, ¿me escuchas, Sánchez? Sí, adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias por la invitación y bueno, por la oportunidad y felicitar a la que me antecedió en la disertación. Bueno, en primer lugar, darles unas disculpas anticipadas. Bueno, creo que se había coordinado para 1 hora. Yo tengo ya programado otro compromiso dentro de poco tiempo, así que voy a poder acompañarles brevemente, ¿no? De todas maneras he querido cumplir. Y bueno, sin más presentación ya de que me hizo, quiero pues felicitar por la iniciativa y vamos a ir concretamente a desarrollar los puntos que se han convocado para el día de hoy. Bueno, a mí se me había convocado el tema del derecho de las comunidades campesinas de Apurímac a la salud y educación en el contexto o en el marco del convenio 169 de la OIT, ¿no? Entonces, ¿qué es 169 de la OIT? Básicamente, el convenio 169 del OIT es un tratado internacional de derechos humanos que tiene por finalidad promover, respetar los derechos de los pueblos indígenas. ¿Estamos? Hay un primer punto por aclarar. El convenio habla de pueblos indígenas y en nuestra realidad peruana, bueno, ese concepto o esa denominación ya no la usamos. ¿Por qué? Porque en el contexto de la reforma agraria se instauró un nuevo concepto, como es el tema de las comunidades campesinas y nativas en el famoso proceso de la reforma agraria, tan importante sobre todo para las comunidades campesinas, ¿no? Ese es un primer punto por aclarar. Entonces, a partir de ahí preguntarnos, ¿son las comunidades campesinas y nativas pueblos indígenas? Bueno, todavía pues el Estado se resiste a reconocerles como tal a las comunidades campesinas como pueblos indígenas. Eso es un primer punto a aclarar. Segundo punto a tener en cuenta es el concepto de pueblos indígenas, ¿no? A nivel doctrinario, no hay una uniformidad o no hay una definición clara sobre el derecho de pueblos indígenas. Por un lado, existe este concepto o esta denominación de pueblos indígenas, que es un concepto de la época virreinal y que pues el convenio 169 lo ha asumido como tal, ¿no? Que todavía tiene una connotación peyorativa, de discriminación, etcétera, pero que sin embargo ya Benio lo utiliza en un sentido positivo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también está el derecho a la autoidentificación y a la autodefinición, es decir, cada pueblo se autodenomina y se define como mejor le parezca y pues a su derecho también de la libre determinación. Sin embargo, vamos a encontrar estos primeros obstáculos que van a ser, pues, en la práctica también mecanismos que no van a permitir que las comunidades campesinas, por ejemplo, de Apurímac, ejerzan plenamente sus derechos colectivos. Cuando hablo de derechos colectivos, hablo como sujetos de derecho el conjunto, el grupo. ¿Y qué derechos colectivos les asisten a estas comunidades campesinas? El derecho al territorio, al medio ambiente, ¿no? Entre otros derechos, como también están el derecho a la salud y a la educación intercultural bilingüe, ¿no? Que también lo reconoce el convenio 169. Este convenio es un instrumento internacional que fue firmado, ratificado por el Estado peruano, ¿no? Y a partir de su ratificación y entrada en vigencia tiene valor constitucional. Es decir, es parte de nuestra Constitución. En ese sentido, vamos a pasar estas diapositivas que he traído por el día de hoy. Vamos a ver, pues, en primer lugar, ¿no? Antecedentes del convenio, el convenio 107 de 1957, primer tratado internacional en ocuparse el tema de derechos de pueblos indígenas, ¿no?
Hay un enfoque de este primer convenio que tenía un enfoque integracionista, por eso que se cuestiona y surge este nuevo convenio como instrumento protector del derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Convenio 167 en el Perú, el convenio fue firmado por el Perú en 1993, ratificado en febrero de 1994 y entró en vigencia en 1995, es decir, el convenio está vigente desde 1995. ¿No? Desde su vigencia, el convenio 169 es parte del derecho constitucional. Convenio 169 del OIT y su relación con la Constitución, ¿no? El tema de su implementación, los retos, que a la fecha pues todavía no sé, ¿no? Y es que yo se los voy a dejar, lo voy a enviar por interno para que también los tengan ahí, ¿no? Esa es la definición de pueblos indígenas, es decir, descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, la colonización, o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera sea su situación jurídica conserven sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, ¿no? Ese es un primer punto que hay que tenerlo en cuenta, porque es una definición pues, desde el punto de vista normativo, ¿no? Ahora, el concepto pueblos indígenas es una categoría jurídico-política para agrupar a un conjunto de pueblos en el mundo que tienen características iguales, similares, ¿no? Y que han sufrido también la vulneración de sus derechos a lo largo de la historia y que contemporáneamente esos derechos deben ser restituidos, y no solo restituidos, sino también los pueblos exigen su reconocimiento contemporáneamente. ¿Frente a quién? Frente al Estado, ¿no? Y también frente a otros. Acá vamos a tener, bueno, este es un tema del debate, cómo definir a los pueblos indígenas, ¿no? Indígena, poblado antes de la llegada de los españoles, ¿no? En cambio, el concepto de indio es básicamente, pues, un concepto peyorativo, discriminador, de que se acusó o se utilizó en este proceso de la expansión colonial y que de una u otra manera, pues, sigue siendo hasta la fecha bastante perjudicial y se sigue usando después de discriminación, de racismo, etcétera, ¿no? Sin embargo, se confunde el concepto de indio también con el concepto de indígena, cuando son conceptos totalmente distintos, ¿no? Comunidades campesinas. ¿Qué son las comunidades campesinas? Son organizaciones de interés público reconocidas como instituciones democráticas fundamentales y que han pasado por procesos de transformación y tan cambio constante, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Es decir, que las comunidades campesinas, bueno, son descendientes de las poblaciones originarias, indígenas, autóctonas de esta parte del Perú, ¿no? Ahí está, ¿de dónde vienen las comunidades campesinas, no? Mitad del siglo XIX, la española regrupó a la población indígena en pueblos de reducción de indios, con la finalidad de afianzar su dominio y mayor recolección de los tributos y asegurar el trabajo en las minas y en la casa colonial, ¿no? Entonces, ahí tenemos base para la comuna de indios, ¿no? Que se dio en la República, sobre territorios delimitados, reconocidos y protegidos por la colonia, pero con sus propias autoridades, costumbres, prácticas y tecnologías, ¿no? En la República fueron reconocidos legalmente por la Constitución Política de 1920 como comunidades indígenas, ¿no? En el contexto de la reforma agraria se cambia esa denominación y se crea, pues se plantea este nuevo nombre, ¿no? O se establece este nuevo nombre como es comunidad campesina. Entonces, estas comunidades, tanto como las conocemos como campesinas, son el nexo histórico con los pueblos que preexistían a la invasión y régimen colonial español, ¿no? Entonces ahí está la definición de la ley 5.6 de la ley de comunidades campesinas y nativas, la constitución también, que es bastante flexible, desprotege a las comunidades campesinas, ¿no? Y ahí está el artículo 169 del OIT, el artículo 1, bueno, por temas de tiempo no lo voy a poder desarrollar, sin embargo vamos a irnos de frente al tema que se nos ha convocado para el día de hoy, ¿no? Seguridad social y salud en el convenio 169 del OIT. ¿Qué dice el convenio al respecto? Bueno, establece varios principios, varias directrices, varios mandatos que los estados que han firmado este convenio están obligados a implementar este derecho en todos los campos, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Salud, educación, políticas públicas, temas de reconocimiento de derechos territoriales, derechos al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, el artículo 24, por ejemplo, habla sobre los regímenes de seguridad deben extenderse progresivamente a los pueblos indígenas, ¿no? Y sin discriminación alguna.
Es decir, acá también establece que los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios. A ver, un momento, por favor. Acá tengo un problema con mi... ¿no? A fin de responder sus necesidades particulares, desarrollarse y aplicarse en comparación con estos a fin de responder sus necesidades particulares y deberán abarcar su historia, conocimientos, técnicas, sus sistemas, valores y sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales, con el convenio. Que todas las políticas, tanto en salud, educación, que se vayan a implementar, tienen que ir en consonancia y en la misma, ¿no? En la misma línea de los saberes, los costumbres, las tradiciones de las poblaciones o las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, también establece que la autoridad competente deberá asegurar la formación de sus miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación. Es decir, no simplemente deben recibir los programas de educación, sino también deben participar. Es decir, acá no solamente son espectadores, sino también son actores en la construcción de las políticas educativas regionales, nacionales, etcétera, ¿no? Con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos las responsabilidades de la realización de esos programas cuando haya lugar. O sea, va más allá este convenio. Dice, un momento, eso es por ahora. Más adelante, los propios pueblos, las propias comunidades, tienen que desarrollar su propio programa, ¿no?, de educación. Y eso es un derecho que se consagra pues como el derecho a la libre determinación. Cada pueblo decide cómo quiere llevar a cabo su desarrollo, respetando sus costumbres, sus tradiciones, y no solamente pues existe esta coeducación todavía pues donde básicamente se impone una educación occidentalizada y no se respeta, no se promueven los valores, las costumbres y los saberes ancestrales y origen. Eso por un lado. ¿Estamos? ¿Qué más? Además de los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones, ¿no? Siempre que tales instituciones y medios de educación... A ver, un momentito, por favor, acá tengo un problema. Un momento, por favor. Acá dice, además los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con sus pueblos. Deberán facilitarse recursos apropiados con tal fin. Pregunta, mire, en este contexto de la pandemia, ¿se ha garantizado realmente en las zonas rurales de 500 comunidades campesinas que existen en Apurímac el derecho a la educación? ¿Se ha garantizado? ¿No? Hay acceso tecnológico para todos, tenemos internet en las comunidades, hay tablets, nada de eso, señores, ¿no? Nada de eso se ha garantizado. Entonces, pese a que hay un marco internacional, ¿se han facilitado recursos apropiados con tal fin? Tampoco, no se han establecido, ¿no?, mínimamente esos recursos. Al día 56 recién disponen los recursos, ¿no? Y que a la fecha todavía no llegan a muchos lugares, ¿no? Siempre que el artículo 28 también nos habla sobre, siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezca. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar estos objetivos. ¿Qué es lo que está diciendo este convenio? El convenio lo que le dice al Estado, exige que implemente estas políticas porque lo ha firmado, lo ha ratificado, es que las políticas educativas destinadas a las comunidades campesinas y nativas quechohablantes vayan en la línea de su propio, ¿no?, en este caso, de su propia cosmovisión, sus tradiciones, su propia lengua. Y en caso no pueda hacer ello, tiene que consultar a las comunidades campesinas y pues, mediante ese proceso de consulta previa, ver cuál es el mecanismo por el cual se va a lograr
cumplir con esos objetivos, ¿no? Con esas metas, de realmente, pues, dar una enseñanza o una educación intercultural en su propio idioma, con sus propias costumbres, tradiciones, cosmovisiones, etc. Lo que no se está haciendo en la actualidad, ¿no? Se ha implementado, pero a duras penas. Es uno de los grandes problemas, pues, de la educación, ¿no? ¿Qué más? Deberán tomar medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados en el desarrollo. A ver un momentito, por favor. Y desarrollar la práctica de las mismas, ¿no? Un objetivo de la educación de los niños, de los pueblos interesados, deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su ciudad y en la comunidad nacional. Bueno, preguntarse si bien es cierto, este convenio es un marco general de principios, si esos principios se cumplen. Lamentablemente no en la actualidad, no se están cumpliendo. Más aún cuando vamos a ver, pues, que nuestras comunidades campesinas, en muchos casos, como en Apurímac, sufren una doble pandemia. ¿Por qué? Una doble pandemia, por un lado, por la actividad extractiva, que la actividad minera ha sido declarada una actividad esencial, por la cual ha seguido operando en esta situación de pandemia, ¿no? Caso como el proyecto minero Las Bambas. Más aún, esa zona está declarada en estado de emergencia, pero pese a ello también se ha implementado o se ha declarado estado de emergencia por la pandemia. Y también las comunidades están sufriendo, muchas de ellas, esos problemas de contagio, y que no se están llevando las políticas preventivas de forma adecuada. Y el problema de la educación, pues también, como ya lo hemos visto, es un problema bastante serio, sobre todo porque no hay acceso a medios digitales, no hay internet, no hay tablets, etcétera, no llegan. Entonces, mínimamente no se cumplen. Entonces, si no se cumplen con las condiciones mínimas de infraestructura, mucho menos se van a cumplir, pues, de políticas, ¿no? Educativas con enfoque intercultural en su propia lengua, propios conocimientos, cosmovisiones, tradiciones, no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, esa es una situación bastante lamentable. Bueno, pero lamentablemente, pues, tengo otro compromiso. A mí me gustaría desarrollar con mayor profundidad y espero que más adelante se pueda hacer, pero bueno, quería tocar brevemente estos temas porque ya el tiempo también, con el otro compromiso que había asumido, es bastante limitado. Les agradezco por la participación, ¿no? por la espera también. Y bueno, estamos coordinando próximamente. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias al doctor Víctor Cárdenas González. Le agradecemos bastante el tiempo que nos ha otorgado. En todo caso, comprometerlo de repente a una nueva reunión, porque creo que es importante conocer la parte legal que corresponde principalmente a las comunidades campesinas. Agradecemos bastante su tiempo, doctor. Seguramente habrá oportunidad para hacer lo mismo en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, doctor.